En Argentina, donde la majestuosidad de los Andes sirve de telón de fondo para innumerables historias, la cooperación entre el ejército argentino y las fuerzas de los Estados Unidos en programas de entrenamiento conjunto es un relato recurrente. Se dice que el atractivo de esta tierra de contrastes, desde las pampas infinitas hasta los picos nevados, provoca que las filas de soldados estadounidenses que anhelan ser parte de estas misiones sean largas. La competencia es tan feroz que, de abrirse una convocatoria, la tasa de postulantes podría alcanzar los 200 por cada vacante. La protagonista de nuestra historia es una de esas soldadas, una mujer que llegó a la Argentina tras una selección rigurosa, sin más plan que cumplir con su deber. Subestimó las montañas argentinas, considerándolas un simple paseo. Pero fue allí, en la soledad de una cumbre que escaló en solitario, donde un accidente inesperado cambió su vida para siempre. Un hombre argentino la encontró y, sin dudarlo, procedió a quitarle los pantalones mientras ella, incapaz de moverse o resistirse, se entregaba a su destino. Escuchemos qué fue lo que realmente sucedió. Mi nombre es Rachel Stone. Tenía 27 años y era oriunda de Minnesota. Al pisar suelo argentino por primera vez, asignada a la Fuerza Conjunta Estadounidense-Argentina con el rango de sargento, todo me pareció exótico y, al mismo tiempo, extrañamente familiar. Con mi 1,70 m de altura y una complexión delgada pero fibrosa, siempre me había movido por el mundo con una confianza inquebrantable, un orgullo cimentado en una condición física excepcional y una destreza atlética que rozaba lo profesional. En las pruebas de aptitud física del Ejército de los Estados Unidos, mi nombre siempre figuraba en la cima, especialmente en el riguroso curso de comando, donde incluso mis compañeros más duros admitían que seguirme el ritmo era una tarea casi imposible. Aproximadamente una semana después de mi llegada, durante una patrulla de reconocimiento cerca de Bariloche, mis ojos se clavaron en la silueta imponente de la cordillera a lo lejos. El Cerro Tronador, con sus glaciares eternos, se erguía como un gigante dormido. Algún día, voy a conquistar esa montaña, pensé, adoptando ya el modismo local que flotaba en el aire. Las montañas patagónicas, a primera vista, me parecieron de una belleza sobrecogedora, un lienzo de verdes profundos y azules glaciares, pero no parecían tener la brutalidad escarpada de las rocosas en mi país. Esto será más un paseo lindo que una escalada, me dije con arrogancia. Un suboficial mayor del ejército argentino, un hombre curtido por el sol y el viento del sur, me advirtió con una sonrisa paternal. Piba, estas montañas no son joda. Son más peligrosas de lo que parecen. El bosque es denso, el clima te cambia en 5 minutos y hay bichos que no querés conocer. En ese momento, sus palabras me parecieron una exageración folclórica. Me reí y las dejé pasar. No se preocupe, mi suboficial, respondí con suficiencia. Tengo tanta confianza que hasta sueño con ser instructora de montañismo militar aquí. Con esa confianza ciega, durante mi primer fin de semana de descanso, decidí escalar un cerro cercano con el corazón ligero. La primera ascensión fue, como había previsto, más sencilla de lo esperado. Con una pequeña mochila al hombro, alcancé la cumbre en menos de 1 hora. Tenía razón, pensé, henchida de orgullo. Sin embargo, durante el descenso, me topé con una escena que sacudió mis cimientos. Varios hombres argentinos, todos pasados los 50, subían a un ritmo constante, cargando mochilas que parecían pesar más de 20 kilos. Y lo más increíble, eran más rápidos que yo. ¿Para qué necesitan semejantes mochilas para un cerro como este?, me pregunté. Qué pesadas se ven esas mochilas, les comenté en un español que aún tropezaba. Uno de ellos, secándose el sudor de la frente, me respondió en un inglés sorprendentemente claro. Es que vamos a hacer una travesía de varios días, piba. Nos metemos adentro de la montaña. Me sorprendió que entendieran inglés, pero más aún que hombres de su edad se embarcaran en travesías de varios días con esas cargas, casi como si llevaran equipo militar completo. Y lo hacían mientras charlaban y se reían, con una naturalidad que me resultó admirable y, a la vez, irritante. ¿Cómo carajo pueden subir tan rápido con todo ese peso?, murmuré para mis adentros. Mi orgullo profesional había sido desafiado. A partir de ese día,
mi percepción cambió. Cada fin de semana se convirtió en una peregrinación a los distintos parques nacionales de la Patagonia. Lo que empezó como turismo de aventura, pronto se transformó en un desafío personal. Elegía rutas cada vez más difíciles y añadía peso a mi propia mochila. Empecé a usar mi uniforme de combate del ejército en mis excursiones. A veces, los argentinos me miraban con una mezcla de curiosidad y sorpresa, pero esas miradas solo servían para alimentar mi determinación. Un día, mientras ascendía una de las agujas del Cerro Catedral, un argentino de unos 40 años que iba por delante me adelantó y, al pasar, me saludó en inglés: «Soldado americana». ¡Qué bueno! ¡Excelente! En ese instante, sentí una oleada de orgullo, pero también una punzada de extraña competencia. Esta es mi profesión, carajo. ¿Por qué esta gente lo hace mejor que yo? Durante los siguientes 5 meses, me aferré a ese orgullo herido y busqué rutas cada vez más exigentes. Escalar sola se convirtió en mi rutina, y mi espíritu de desafío crecía con cada cumbre. El próximo Franco, quizás intente una travesía larga por el Aconcagua, en Mendoza, fantaseaba. Con esa idea en mente, emprendí otra escalada en solitario. Ese día, el cielo estaba más encapotado de lo normal. A mitad de la ascensión, una neblina densa comenzó a envolverlo todo. Aunque la visibilidad era limitada, seguí adelante. Un poco de niebla es rutina en el entrenamiento del ejército, me repetía para darme ánimos. El problema surgí. Durante el descenso. Una llovizna fría empezó a caer, convirtiendo el sendero de tierra y piedra en una pista resbaladiza. En una pendiente que normalmente habría bajado con facilidad, di un paso en falso. Perdí el equilibrio. En una fracción de segundo, mi cuerpo se inclinó hacia adelante y comencé a rodar sin control. Intenté frenar con brazos y piernas, pero fue inútil. Tras un grito ahogado y varios metros de caída, mi mano logró aferrarse a la raíz de un árbol y me detuve en seco. En cuanto intenté ponerme de pie, un dolor agudo y punzante me atravesó la pantorrilla izquierda. Al principio, pensé que era una lesión por la caída. Pero al girar la cabeza, vi la cola de una serpiente yarará, de un color pardo inconfundible, deslizándose rápidamente hacia la maleza. Al verla, mi corazón se desbocó. En el entrenamiento básico del ejército nos habían enseñado cómo reaccionar ante una mordedura de serpiente, pero en una situación real, mi mente se quedó en blanco. Revisé la herida de inmediato. 2 pequeños orificios, como pinchazos de aguja, sangraban levemente, y la piel a su alrededor ya comenzaba a hincharse y enrojecerse. «Cálmate, Rachel. Esto no es un simulacro. Es real», me susurré, tratando de recuperar el control. Busqué a tientas mi mochila para sacar el botiquín de primeros auxilios, pero había desaparecido en la caída. Mi teléfono también. Registré los bolsillos de mi pantalón de combate, encontré un trozo de cordón y lo até rápidamente por encima de la herida. «Tengo que evitar que el veneno llegue al corazón», me repetía como un mantra. No sé cuántos minutos habían pasado, pero toda mi pantorrilla estaba terriblemente hinchada. Sentía como el cordón que había atado como torniquete se aflojaba a medida que la hinchazón avanzaba, superando mi rodilla. El pantalón de combate se tensaba peligrosamente. Pensé que si seguía así, la circulación podría cortarse y el peligro sería aún mayor. Mi respiración se volvió agitada, mi vista se nubló y la cabeza me daba vueltas. Miré a mi alrededor, rezando por ver a alguien, pero en aquel sendero de montaña, bajo la lluvia, no había ni un alma. Cuando mi conciencia comenzaba a desvanecerse, escuché el sonido de pasos en la distancia. Reuní mis últimas fuerzas y grité pidiendo ayuda. Los pasos se detuvieron un instante y luego corrieron en mi dirección. Entre el velo de la niebla, apareció la silueta de un hombre. Se quedó quieto un momento, observándome, y luego se acercó a toda prisa. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Che, ¿qué te pasó?», preguntó en un inglés claro. «Me mordió una serpiente», respondí con dificultad. Su mirada se dirigió a mi pierna y su expresión se tornó grave.
Aunque pareció sorprendido por un instante, me habló con una calma asombrosa. Tu pierna está muy hinchada. Tengo que sacarte el pantalón. Por un momento, sentí una punzada de vergüenza y desconfianza, pero mi cuerpo pesaba demasiado como para oponerme. Sin dudarlo, subió la pernera de mi pantalón, dejando al descubierto la zona de la mordedura. Luego, aflojó el torniquete que yo había hecho y lo ajustó de nuevo, por encima de la rodilla, con una presión más adecuada. Voy a llamar al 107. Aguanta un poco, dale, dijo mientras sacaba su celular. En ese punto, estaba completamente agotada. Ni siquiera podía mantenerme sentada. Su voz me llegaba como un eco lejano. No entendía todo lo que decía, pero su actitud serena y competente me infundió una pequeña sensación de alivio. Mientras mi conciencia se desvanecía lentamente, la última imagen que vi fue la de él acercándose, intentando cargarme sobre su espalda. ¿Será este hombre un ángel guardián?, pensé, y luego todo se volvió negro. Yo, que había crecido en Minnesota, siempre tan orgullosa de mi fortaleza física, me encontraba ahora en una situación de vida o muerte en una montaña argentina. Jamás habría imaginado que algo así pudiera sucederme. Cuando recobré el conocimiento, sentí mi cuerpo pesado como una roca de plomo. Abrí los ojos, pero todo a mi alrededor estaba borroso. Poco a poco, me di cuenta de que estaba en la cama de un hospital. Mi vista se aclaró y vi a aquel hombre sentado en silencio a mi lado. Llevaba la misma ropa, lo que significaba que había pasado toda la noche velando por mí. «Despertaste», dijo con una sonrisa amable. «¿Dónde estoy?», logré articular con voz ronca. «En el hospital». «Te mordió una yarará». «Por suerte, recibiste los primeros auxilios muy rápido», explicó con voz tranquila. Los recuerdos volvieron en oleadas, el accidente en la montaña, el instante de la mordedura y la aparición de él, mi salvador. Las palabras de agradecimiento brotaron de mi boca de forma natural. Muchas gracias. Si no fuera por vos, no pude terminar la frase. No es nada. Entre argentinos nos damos una mano. Es lo normal, respondió con sencillez. Un médico entró en la habitación para revisarme. Afortunadamente, el antídoto había neutralizado el veneno rápidamente y la hinchazón de la pierna había disminuido considerablemente. Pero las siguientes palabras del médico, pronunciadas con un gesto serio, me provocaron un escalofrío. Tuviste mucha suerte, piba. 30 minutos más y el veneno podría haber llegado al corazón. Hubiera sido fatal. Al oír eso, miré instintivamente al hombre. Él desvió la mirada con humildad, pero en ese segundo, una gratitud inmensa e incontrolable inundó mi corazón. El médico me explicó los siguientes pasos de mi recuperación y me dijo que debía permanecer hospitalizada al menos 3 días. El problema era que yo era una soldado estadounidense, sin un tutor o familiar responsable en el país. No te preocupes. Ya me encargué de todo el papelerío, dijo él. Resultó que había llenado los formularios como mi responsable y había gestionado todos los trámites del hospital durante la noche. Además, había visto mi placa de identificación y se había puesto en contacto con mi unidad para explicarles la situación. Su atención al detalle me dejó, una vez más, sin palabras. En ese momento, el hospital no tenía camas disponibles, lo que hizo que su gestión pareciera aún más providencial. En serio, muchísimas gracias. Me llamo Rachel Stone. ¿Y vos? Le dije mi nombre por primera vez. Santiago. Santiago Cáceres, respondió de forma concisa. En ese instante, nuestra relación comenzó. Durante mi estancia en el hospital, Santiago vino a visitarme todos los días. Pasaba después del trabajo por la tarde para ver cómo estaba y, a veces, me traía comida argentina. Mi corazón empezó a abrirse a su amabilidad, sobre todo cuando apareció con un termo y un recipiente. La comida del hospital puede ser un poco insulsa, me dijo. Esto es un caldo de gallina. Mi abuela dice que te cura todo cuando estás enfermo. Las conversaciones, que comenzaron como un simple agradecimiento, evolucionaron gradualmente hacia una curiosidad mutua.
Santiago era un empleado de una empresa de software, pero su pasatiempo era el montañismo. Me contó que el día de mi accidente, él también estaba escalando solo. El día que me dieron el alta, aunque mis compañeros de la unidad vinieron a buscarme, Santiago también estaba allí. Ayudó con los últimos trámites y me entregó una bolsa con mis medicamentos, insistiendo en que tuviera cuidado. En ese momento, sentí un impulso irrefrenable de no querer que nuestra conexión terminara así. ¿Me podés pasar tu número? Reuní el valor para preguntar. Santiago pareció sorprendido por un instante, pero luego sonrió y me dio su teléfono. Después de eso, empezamos a comunicarnos fuera del hospital. De vuelta en la base, los mensajes de WhatsApp con Santiago continuaron. Al principio eran saludos cortos para preguntar por mi recuperación, pero poco a poco se convirtieron en charlas sobre nuestro día a día. Sus mensajes siempre eran educados y cálidos. La forma en que mezclaba el español con el inglés me resultaba encantadora. 2 semanas después, cuando ya estaba completamente recuperada y de vuelta al trabajo, invité a Santiago a cenar para agradecerle como era debido. Le debo una buena cena al hombre que me salvó la vida, le dije, invitándolo a una parrilla cerca de la base militar. Ese día, Santiago apareció con una ropa que parecía elegida con especial esmero. En cuanto lo vi, mi corazón latió con una fuerza extraña. La conversación durante la cena fluyó con más naturalidad que nunca. Él me contó poco a poco su historia, y yo le conté la mía con total franqueza, desde mi infancia en Minnesota hasta las razones que me llevaron a unirme al ejército. La verdad es que al principio subestimé mucho las montañas de acá. Pensé que escalarlas sería pan comido, confesé con vergüenza. Santiago sonrió y respondió, muchos extranjeros piensan eso. Pero los Andes son salvajes, hay muchos lugares peligrosos que no se ven a simple vista. Cuando veo a los argentinos mayores escalando, pienso que son todos unos fenómenos, añadí. Después de esa noche, empezamos a vernos con más frecuencia. Los fines de semana, escalábamos juntos por rutas seguras, disfrutando de nuestra mutua compañía. Santiago me enseñó muchas cosas sobre las montañas argentinas, y yo volví a maravillarme con sus conocimientos y su condición física. ¿Y en Estados Unidos, cómo se preparan para escalar?, me preguntó un día. La verdad es que la mayoría de las montañas allí tienen senderos muy bien marcados. No hay tantos bosques densos como acá. La preparación es diferente, le respondí. Mientras hablábamos así, un sentimiento especial comenzaba a crecer en el corazón de ambos sin que nos diéramos cuenta. Pero, al mismo tiempo, los problemas del mundo real me inquietaban. Yo era una soldado en servicio activo, por reglamento, debía regresar a Estados Unidos cada 3 años. Esa realidad comenzó a pesarme. ¿Cuándo tenés que volver?, me preguntó Santiago un día con cautela. Mi corazón se encogió. Me queda más o menos 1 año, respondí con honestidad. Al oírlo, el rostro de Santiago se ensombreció un poco, pero rápidamente recuperó su sonrisa. Bueno, todavía falta 1 año. No nos preocupemos antes de tiempo, che. Su actitud positiva me ayudó a centrarme, pero a medida que pasaba el tiempo, mis sentimientos por él se hacían más profundos, y la realidad de mi partida se convertía en una carga cada vez más pesada. En la base, también hubo cambios. Mis compañeros reaccionaron de diversas formas al saber que tenía un novio argentino. La mayoría me felicitó, pero algunos parecían escépticos ante la relación entre una soldado estadounidense y un civil local. Lo que más me molestaba eran los comentarios despectivos que algunos de mis colegas hacían sobre los hombres argentinos. Un día, durante el almuerzo en el comedor, un par de soldados en la mesa de al lado hablaban en voz alta. Che, ¿no les parece que los argentinos son demasiado relajados? Al lado nuestro, parecen un poco blandos, dijo uno. Y no parecen muy ambiciosos. Se conforman con poco, añadió otro, riendo. En cuanto esas palabras llegaron a mis oídos, la rabia se apoderó de mí. La cara de Santiago apareció en mi mente, y el hecho de que esta gente no supiera lo fuerte y serio que era él me enfureció. Finalmente, no pude contenerme y me acerqué a su mesa. No vuelvan a decir algo así, dije con firmeza.
Oh, vamos, Rachel. Es solo una joda. No te lo tomes tan en serio, dijo uno de ellos, riéndose. No es una joda. Ustedes no saben nada de los hombres argentinos. Mi novio es más hombre que todos ustedes juntos, boludos. Mi voz se elevó. Ellos escucharon mis palabras y soltaron una carcajada. Ah, sí. Tráelo, así lo vemos con nuestros propios ojos. Incapaz de contener mi ira, golpeé la mesa y me abalancé sobre ellos. La discusión verbal se convirtió en un altercado físico, y los soldados de alrededor tuvieron que intervenir para separarnos. Al final, el incidente fue reportado a mis superiores. Sargento Stone, el comportamiento violento hacia sus compañeros es inaceptable. Si algo así vuelve a ocurrir, será sancionada con mayor severidad, me dijo mi comandante con dureza. Sí, señor. Entendido. Pero estaban insultando a los argentinos, intenté justificarme, sin éxito. Esa tarde, le conté a Santiago lo que había pasado. Al principio no quería decírselo, pero quería ser honesta con él. Santiago escuchó mi relato y se quedó en silencio por un momento. Rachel, no quiero que te metas en problemas por algo así. Lo que ellos digan no importa, dijo en voz baja. Pero te estaban insultando a vos y a todos los argentinos. No lo pude soportar, respondí. Santiago me tomó la mano y sonrió. Con que vos luches por mí de esa manera, ya es suficiente. Pero no quiero que salgas lastimada. Su reacción madura hizo que mi corazón se enamorara aún más de él. Santiago no era solo el hombre que me había salvado la vida, era la persona más fuerte y, al mismo tiempo, más gentil que había conocido. Su calma y su comprensión eran un apoyo inmenso para mí. Después de ese día, una certeza se instaló en mi mente. No quería perder a este hombre. Aunque no estaba segura de cómo sería nuestra relación con menos de un año por delante antes de mi regreso a Estados Unidos, una cosa estaba clara, estaba profundamente enamorada de Santiago, y ese sentimiento se fortalecía con cada día que pasaba. Tras la amonestación, el ambiente en la unidad se enrareció. Las miradas de mis compañeros habían cambiado, sobre todo las de los soldados con los que me había peleado. Cada vez que nos cruzábamos, se reían con sorna. Normalmente lo habría ignorado, pero como se trataba de Santiago, me afectaba de forma especial. Un día, durante el almuerzo, el soldado llamado Jason se sentó a mi lado de repente. Era uno de los que habían participado en la pelea. Rachel, estuvimos pensando y queremos comprobar por nosotros mismos si tu novio es tan increíble como decís, dijo con una sonrisa maliciosa. Al principio, pensé que era otra burla, pero continuó con una expresión seria. En serio. Si llegaste a pelearte así por él, ese tipo debe tener algo especial. ¿Por qué no organizamos algo privado? Tráelo, che. Al oír su propuesta, me sentí confundida. Por un lado, sospechaba que solo querían burlarse de Santiago. Pero por otro, pensé que podría ser una oportunidad para deshacer el malentendido. ¿De verdad quieren conocerlo? ¿No es solo para joderlo?, pregunté con cautela. Para ser honesto, al principio quizás sí. Pero si te enojaste tanto, debe ser un tipo genial. Es pura curiosidad, respondió Jason, encogiéndose de hombros. Después de pensarlo, le expliqué la situación a Santiago. Como era de esperar, al principio dudó, pero al ver lo importante que era para mí, aceptó. Sin embargo, puso una condición. No quiero que sea una reunión de soldados. Prefiero un ambiente más relajado, más normal, dijo con suavidad. Respeté su opinión y organicé un encuentro en un bar fuera de la base. Éramos Santiago y yo, y 4 de mis compañeros, incluido Jason. El día de la cita, Santiago apareció vestido de forma impecable. Aunque se notaba algo nervioso, mantenía una sonrisa tranquila. Hola, un gusto conocerlos, saludó en un inglés fluido. La primera impresión no fue mala. Mis compañeros lo recibieron con una amabilidad exagerada. Al principio, hubo un silencio incómodo, pero fue Santiago quien rompí. O el hielo.
¿De qué parte de Estados Unidos son?, preguntó. Esa pregunta fue el comienzo de una conversación que fluyó con naturalidad. Santiago sabía bastante sobre los diferentes estados y continuó la charla preguntando sobre los lugares de origen de mis amigos, mostrando un interés genuino. Con su actitud tranquila e ingeniosa, mis compañeros empezaron a abrirse. Después de un par de cervezas, el ambiente se relajó aún más. Fue entonces cuando Jason lanzó la pregunta provocadora. Escuché que los argentinos aguantan mucho el alcohol. ¿Es verdad?, preguntó con una sonrisa. Depende de la persona, supongo, respondió Santiago con modestia. ¿Qué tal una competencia? Una botella de Fernet, propuso Jason, señalando la botella oscura detrás de la barra. Por un instante, me preocupé, pero Santiago sonrió con confianza. Se terminó la botella de Fernet con Coca-Cola como si fuera agua y después, no mostró ningún signo de embriaguez. En cambio, Jason, que no llegó ni a la mitad, ya tenía la cara roja. Los otros lo miraban con asombro. «¡Guau! Increíble». «¿Cómo podés tomar tanto?», preguntó Mike, impresionado. «En Argentina tenemos una cultura de juntarnos a tomar algo. Así que uno se entrena un poco», respondió Santiago con una sonrisa. Esa noche, la reunión fue sorprendentemente divertida. Santiago se convirtió en el centro de la conversación de forma natural, hablando sobre la cultura argentina y conociendo a mis amigos. Todos quedaron cautivados por su forma de hablar, tranquila y con un gran sentido del humor. El siguiente fin de semana, mis propios compañeros propusieron volver a juntarse. Esta vez, sugirieron ir a un polígono de tiro. Para nosotros, soldados estadounidenses, era una actividad familiar, pero pensé que podría ser un desafío para Santiago. Sin embargo, en contra de mis temores, demostró una habilidad excepcional. Ustedes saben, ¿no? En Argentina, todos los hombres tenemos que hacer el servicio militar, explicó con sencillez. Había olvidado que en Argentina existía la conscripción. Santiago me contó que había servido en una unidad de fuerzas especiales, los cazadores de montaña. En el polígono, su precisión fue superior a la de la mayoría de mis compañeros, incluido Jason. Su concentración y su postura firme eran impresionantes. «Wow, tu novio es genial. Encajaría perfecto en nuestro ejército», dijo Mike con sinceridad. Al oírlo, sentí un orgullo inmenso. Ver a mis compañeros, que antes lo habían despreciado, ahora aceptarlo y respetarlo, me hizo feliz. Pero, al mismo tiempo, sentí algo extraño, como si a mis amigos les gustara Santiago demasiado. En la tercera semana, fuimos a escalar juntos. Mis compañeros querían experimentar las montañas argentinas, y Santiago recomendó una ruta adecuada. Actuó como un líder natural, guiando el camino y animando a los que se cansaban. Mientras almorzábamos en la cumbre, Jessica, otra de las soldados, preguntó de repente: «Santiago, ¿no nos podés presentar a algún amigo? Quiero un novio argentino como vos». Lo dijo medio en broma, pero en ese momento sentí una punzada de celos y, a la vez, de orgullo. Estaba segura de que mi elección había sido la correcta. Santiago solo sonrió y dijo: «Les presentaré a algunos buenos amigos». Esa noche, de camino a casa, le pregunté a Santiago qué le habían parecido mis compañeros. «Son buena gente», respondió con franqueza. Al principio desconfiaban un poco, pero cuando vi que se acercaban con sinceridad, me sentí bien. Me alegro de que te hayan aceptado, sobre todo después de cómo se burlaban de los hombres argentinos, le confesé. Santiago se quedó pensando un momento y luego dijo: «En realidad, lo que importa no es su aceptación, sino tu corazón. Si vos sos feliz, eso es suficiente para mí». Al escuchar esas palabras, algo se encendió dentro de mí. La vacilación que había sentido desapareció en un instante. Me detuve allí mismo y tomé firmemente la mano de Santiago. «Santiago, cásate conmigo», le propuse de repente. Santiago me miró sorprendido. Tras un breve silencio, sonrió con una alegría radiante y respondió: «Sí, claro que sí». Fue una respuesta simple, pero llena de certeza.
Después de la propuesta, comenzamos a preparar la boda, pero nos enfrentamos a los problemas del mundo real. Solo me quedaban 6 meses en Argentina, y debíamos decidir dónde viviríamos. Santiago tenía un trabajo estable aquí, y yo era una soldado estadounidense. Después de muchas conversaciones, llegamos a una conclusión: decidí solicitar mi baja del ejército y comenzar una nueva vida en Argentina. Era un cambio gigantesco para mí, pero sentía que, si estaba con Santiago, podría ser feliz en cualquier parte del mundo. El siguiente paso era conocer a nuestros padres. Primero, conocí a los de Santiago. Estaba muy nerviosa, pero me recibieron con una calidez que superó todas mis expectativas. Mi hijo nos habló mucho de vos. Dice que sos su mujer ideal, me dijo su madre. Resultó que Santiago les había contado todo con honestidad, desde el incidente de la serpiente. A ellos no les importaba que yo fuera una soldado estadounidense, valoraban el amor que sentía por su hijo. «Nuestro hijo es un cabeza dura, ¿vas a poder con él?», bromeó su padre mientras me tomaba la mano con afecto. Esa noche cenamos juntos y me sentí acogida como parte de la familia. Luego, llegó mi turno de presentarles a mis padres. Decidimos que Santiago y sus padres viajarían conmigo a Estados Unidos durante mi permiso de regreso. Esta era la parte que más me preocupaba. No estaba segura de cómo reaccionarían mis padres ante un yerno extranjero. Pero Santiago manejó la situación con una calma admirable. Estudió la cultura y las costumbres estadounidenses antes de conocerlos e incluso perfeccionó su inglés. También investigó sobre el pasatiempo de mi padre, la pesca en hielo. Finalmente, llegó el día. Nos encontramos con mis padres en el aeropuerto de Minneapolis. Santiago los saludó cortésmente y les entregó los regalos que había preparado. Al principio, mi padre se mostró un poco receloso, pero comenzó a abrirse al ver la actitud sincera de Santiago. «Escuché que salvaste la vida de nuestra hija». «Muchas gracias», le dijo. Era lo que había que hacer. «Al contrario, fue Rachel la que cambió mi vida», respondió Santiago con honestidad. Durante las 2 semanas de visita, él y sus padres forjaron un fuerte vínculo con mi familia. Santiago y mi padre, en particular, hablaron mucho mientras pescaban juntos. A pesar de las diferencias culturales, el deseo de respetarse y entenderse mutuamente acortó cualquier distancia. El último día, celebramos una pequeña ceremonia de compromiso familiar. Fue un momento en el que 2 culturas se encontraron para formar una nueva familia. Mi madre, llorando, tomó la mano de la madre de Santiago. Aunque no hablaban el mismo idioma, sus corazones se comunicaron. Después de eso, tramité mi baja y regresé a Argentina con Santiago. Tras una pequeña boda en Estados Unidos, celebramos una gran fiesta en Bariloche, invitando a los amigos de Santiago y a mis compañeros de la unidad. «Ahora sí, empieza lo de verdad», me susurró Santiago en nuestra noche de bodas. «Sí, nuestro nuevo viaje acaba de comenzar», respondí, llena de felicidad. Me retiré del ejército de los Estados Unidos y empecé una nueva vida en Argentina. El camino por delante no sería fácil, pero sentía que, con Santiago a mi lado, podría superar cualquier obstáculo. La vida en Argentina trajo más cambios de los que había imaginado. Yo, que estaba acostumbrada a una vida de disciplina y órdenes claras, me encontré de repente sin trabajo, sin saber qué hacer con mis días. Durante los primeros meses, pasé la mayor parte del tiempo en nuestro departamento, ocupándome de la casa. «Rachel, si hay algo que quieras hacer, hacelo. Lo importante es que seas feliz», me dijo Santiago una tarde. Sus palabras me dieron el impulso que necesitaba y decidí empezar a estudiar pilates, algo que me interesaba desde mis días en el ejército. Me inscribí en un estudio cercano. Al principio, me costaba seguir las clases en español, pero mi habilidad física me permitió aprender las posturas rápidamente. «Tenés una conciencia corporal increíble. ¿Por qué no intentás sacar la licencia de instructora?», me sugirió la directora del estudio después de un mes. Esa idea encendió una chispa en mí. Me inscribí en el curso de formación de instructores. Fue más duro de lo que pensaba. La parte física no era un problema,
pero aprender la terminología de anatomía en español fue un gran desafío. Cada noche, Santiago me ayudaba a repasar el vocabulario. Después de 6 meses de estudio intensivo, aprobé el examen. El día que recibí la noticia, lo celebramos con una pequeña fiesta. Ya no era la sargento Stone, ahora era Rachel Cáceres, instructora de pilates. La primera vez que di una clase, estaba muy nerviosa. Como mi español aún no era fluido, usaba frases sencillas y explicaba los detalles en inglés. Para mi sorpresa, la reacción de los alumnos fue muy positiva. Tener una profesora extranjera es original y divertido, me dijo una alumna. Poco a poco, gané confianza. Un año después, lancé mi propia clase, Pilates Militar, un programa que combinaba la fuerza y la disciplina de mi experiencia militar con los principios de Pilates. La clase se hizo muy popular, especialmente entre los jóvenes profesionales. Mi identidad como instructora de Pilates se consolidó. La vida en Argentina se sentía cada vez más cómoda. El sentimiento de ser una extraña que tenía al principio se desvaneció, y empecé a amar la cultura y la gente de aquí. Al tercer año de casados, decidimos tener un hijo. Quedé embarazada antes de lo esperado. El día que se lo contamos, Santiago se emocionó hasta las lágrimas. «Quiero que nuestro hijo se parezca a vos», susurró. «No, tiene que parecerse a vos, para que sea cálido y fuerte como su padre», respondí. Durante el embarazo, reduje mis clases pero no dejé de enseñar. Creé un nuevo programa de pilates para embarazadas. Cuando se acercaba el parto, los nervios aumentaron. Dar a luz en un país extranjero me asustaba, pero el apoyo incondicional de Santiago y mi suegra me dio la calma que necesitaba. «No te preocupes, voy a estar a tu lado en todo momento», me prometió Santiago. En 2024, después de 10 horas de parto, nuestro hijo, Mateo, llegó al mundo. Al abrazar a mi hijo sano, todas las dificultades desaparecieron. Mateo tenía mis ojos y la nariz de Santiago, una mezcla perfecta de Argentina y Estados Unidos. Durante el posparto, mi suegra me cuidó como si fuera su propia hija. Me preparaba caldo de gallina y comidas nutritivas todos los días. «Gracias, mamá. Sola no me habría recuperado tan bien», le dije con sinceridad. «¿Qué decís, nena? Ahora sos mi hija». «Es lo normal», respondió con cariño. 6 meses después, volví a dar clases, esta vez con un nuevo programa, Pilates de recuperación posparto. Se convirtió en un éxito entre las madres recientes. Un día, mientras nuestra vida familiar se asentaba, recibimos una visita inesperada: Jason, Mickey y Jessica, mis antiguos compañeros del ejército. Todos habían regresado a Argentina por diferentes razones. «Wow, Rachel, qué linda casa. Se ve que te adaptaste muy bien a la vida acá», dijo Jessica con una sonrisa. Se sorprendieron al ver cómo la soldado tosca y testaruda que conocían se había transformado en una madre y profesora de pilates con una sonrisa amable. «Para ser honesto, cuando dijiste que te quedabas, todos nos preocupamos. Pero ahora se te ve muy feliz», confesó Jason. Cuando Santiago entró con Mateo en brazos, todas las miradas se dirigieron a él. Mis amigos seguían impresionados por su actitud tranquila y seria, y no paraban de decir lo lindo que era nuestro hijo. «Che, ¿no tienen amigos solteros por ahí?», preguntó Jessica, bromeando. Santiago sonrió. «De hecho, tengo un par de amigos solteros en la oficina. Son buena gente». «¿En serio?». «Presentámelos», exclamó Jessica, con los ojos brillantes. Al ver esa escena, no pude evitar reírme. La situación se había invertido por completo. Antes, mis compañeros se burlaban de los hombres argentinos, y ahora estaban interesados en ellos. Esa noche, me quedé pensando. Mi arrogancia inicial hacia las montañas argentinas se había transformado en humildad y amor. Y en ese proceso, la vida de muchas personas había cambiado junto con la mía. Argentina se había convertido en mi verdadero hogar. En nuestro 5º aniversario de bodas, organizamos una pequeña fiesta. Estaba mi familia de Estados Unidos, nuestros amigos argentinos y mis antiguos compañeros del ejército,
que ahora también habían echado raíces en este país. Santiago me regaló un collar con un grabado del Cerro Tronador, la montaña donde nos conocimos. Si ese día no me hubiera sacado los pantalones, ahora mismo no estaría acá, le dije, riendo entre lágrimas. Santiago me tomó la mano con firmeza y respondió, no fui yo quien te salvó, Rachel. Nos salvamos mutuamente. Mirando a la gente reunida, vi una red de relaciones diversas entrelazadas. Mis antiguos compañeros habían comenzado nuevas vidas, y algunos habían encontrado el amor con argentinos, creando sus propias mezclas culturales. Cada uno estaba escribiendo su propia historia. Ahora, Argentina era mi casa. El amor por Santiago era más profundo que nunca, y la gratitud por aquel día en la montaña seguía intacta en mi corazón, tan viva como el primer día.